Y pues bueno amigos, así les explico rapidito cómo está construido nuestro circuito. Consta de una pila, una fuente de voltaje de corriente directa de 5 voltios que va conectada hacia un capacitor. Este es nuestro circuito, ¿sí? Va conectada hacia un capacitor que el primero con el que hicimos la prueba fue de 10 microfaradios. Luego tenemos una resistencia de 220 ohms que es para proteger a este LED que tenemos aquí. En mi caso puse un LED verde, pueden poner el LED que ustedes quieran. Y esto del switch es opcional. Eh, es bueno poner el switch porque es más cómodo a la hora de hacer la prueba conectando y desconectando. Yo en mi caso pues puse conectando y desconectando el cable desde la fuente, pero bueno, si ustedes tienen un switch, agréguenlo. Es muy bueno. Así está nuestro circuito. Es súper sencillo y les comento que cuando Cuando nosotros activamos el switch, digamos que lo cerramos aquí, empieza a haber flujo de corriente eléctrica, ¿no? Entonces, aquí donde está el capacitor prácticamente se comporta como si fuera un circuito cerrado. Es lo que yo quería que ustedes notaran. Digamos que aquí está el capacitor, por eso puse el nombre aquí del capacitor. Está el capacitor, pero como el capacitor está descargado, hay flujo de corriente. Por eso es que enciende nuestro LED a la brevedad. Enciende brevemente porque el capacitor se carga muy rápidamente, es de poca capacidad. El que yo le puse es de este pequeñito que ven aquí, es de apenas 10 microfaradios, ¿sí? Es importante también que el capacitor exceda un poquito la corriente, o sea, su corriente que para la que fue construido soporte un voltaje mayor a los 5 voltios, ¿sí? Bueno, entonces, en primera instancia, al cerrar el switch, tenemos un circuito con el capacitor, digámoslo de esta manera, como si estuviera en cortocircuito. No hay un capacitor, simplemente hay un cable. Luego, según va pasando el tiempo, tenemos algo así. Cuando el capacitor se carga completamente, debido a su capacidad, o sea, la capacidad es la que define la velocidad a la que se carga y se apaga el LED, ¿sí? Si es de más capacidad, demora más tiempo encendido el LED, demora más tiempo en cargarse el capacitor y en que suceda esto, que es prácticamente un circuito abierto. Es un circuito abierto, es el mismo diagrama que el anterior, solo que esta vez ya se cargó, ya está cargado nuestro capacitor y eso es lo que tenemos, un circuito abierto. Aquí tenemos un voltaje muy similar al de la fuente, ¿no? Cuando cerramos el switch. Entonces aquí el LED está apagado porque prácticamente se cortó aquí esa línea de este circuito porque el capacitor se cargó. Sí, suena muy repetitivo, pero tengo que hacer énfasis en eso. Y bueno, aquí está nuestro circuito original para que le dé un vistazo. Y estas que vieron aquí son las cosas que suceden al cerrar el switch, ¿sí? Eh, circuito cerrado, un cortocircuito, después un circuito abierto. Ahora, otra cosa. Aquí a primera instancia yo tenía un capacitor de 10 microfaradios. Un capacitor de 10 microfaradios pues es de poca capacidad. Entonces, después en la práctica conecté algunos otros más capacitores aquí, digamos así. Hay unos capacitores que ustedes tengan ahí que den la talla del voltaje, los pueden conectar en paralelo porque recuerden que en paralelo aumenta la capacitancia. ¿Y qué es lo que sucede? Que al aumentar la capacitancia pues también eh, aumenta el tiempo que demora en apagarse este LED, porque aumentamos la capacidad, ¿sí? Si ustedes tienen un capacitor con mucha capacidad, pueden usar solamente uno y hacer las pruebas de qué sucede con uno, por ejemplo, de 100 y con uno de 1000, y ahí verán las diferencias que yo les voy a mostrar en el video. Totalmente descargado.
Entonces ahí encendí un poquito porque tenía un poquito de carga. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente para descargarlo. No se recomienda ponerle algún puente aquí porque puede, o de hecho es un cortocircuito, es una forma de descargarlo de manera muy brusca. Nada recomendable ni con estos ni con los capacitores de mayor tamaño. Y bueno, los materiales que vamos a necesitar, seguramente tú también los tienes en tu taller o en tus cosas ahí de electrónica. Vamos a necesitar un LED de cualquier color, vamos a necesitar una resistencia de 220 ohms a un cuarto de watt. También vamos a utilizar algunos capacitores de distintas capacidades. Este que tengo aquí es de 100 microfaradios. El voltaje al que deben trabajar solamente debe ser un poco mayor al de la fuente o de la batería que estemos utilizando. Este capacitor es de 10 microfaradios. Lo voy a usar también para que vean cómo reacciona el circuito a menor y mayor capacitancia, porque también tengo un capacitor de 1000 microfaradios, el cual pues van a ver cómo tiene mayor duración el LED en apagarse. Y bueno, pues la primera prueba que vamos a hacer va a ser con este capacitor de 100 microfaradios. Observen en tiempo real cuánto demora en apagarse. Vamos a aumentar la capacitancia aumentando el número de capacitores en paralelo y observen lo que sucede en tiempo real. Apago el foco, enciendo la fuente y este es el resultado. Como era de esperarse, el LED va a demorar muchísimo más tiempo en apagarse que con un capacitor de 100 microfaradios, ya que he puesto en paralelo dos capacitores de 100, uno de 1000 y uno de 10 microfaradios. La capacitancia se suma al contrario de lo que fueran las resistencias en paralelo, esto para recordarlo, ¿no? Toca el turno de un capacitor de 10 microfaradios. Ahora observen lo que sucede al encender la fuente. Por supuesto, el apagado es mucho más rápido, como era de esperarse. Yo pretendo que entiendan con esto no el tiempo de descarga con los famosos TAO, sino cómo funcionan esos capacitores tanto aquí como en los circuitos de arranque y desconexión, como es el caso de los motores de lavadora y secadora. Vamos a tener muchísimas más prácticas así sencillitas y algunas más complejas. Si les gustó, por favor acompáñennos en los siguientes videos. Gracias.